Muy buenas tardes, queridos amigos que están ahí escuchándonos por este medio. Queremos darles una cordial bienvenida a cada uno de ustedes. Hoy estaremos presentando un tema muy especial para todos nosotros y tenemos una invitada especial también que es de un país internacional, que a todos nos va a gustar bastante el tema de hoy, que lleva por título El valor de la experiencia y la reflexión en la formación corporal del psicomotricista. También vamos a tener un invitado especial que va a estar entrevistando a nuestra querida licenciada Marina Marazzi. Voy a invitar también a Pablo Rodríguez, que él estará también. Muy buenas tardes, Cintia, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, estoy muy bien. Pablito, hoy tenemos un invitado especial. Sí, vamos a estar compartiendo hoy día un tema muy especial, que es con la licenciada Marina Marazzi. Así es. Bueno, Pablito, yo te dejo. Tú la vas a presentar y vas a dar todo su recorrido también. Muchas gracias, Ujú. éxitos. Hasta otra oportunidad. Muchas gracias. Gracias, Cintia. Bueno, muy buenas tardes a todas las personas que nos están escuchando. Bueno, esta tarde vamos a hablar básicamente de la importancia que tiene la formación corporal y sobre todo la parte en la que tenemos que reflexionar de todas estas partes que son esta formación corporal que tiene el psicomotrista que es tan importante. Así que vamos a tener a una querida licenciada desde la Argentina, es la licenciada Marina Marazzi, que es licenciada en psicomotricidad, docente en formación corporal en la APP y en la UNTREF, y además que es psicóloga social, así que vamos a dar bienvenida a la licenciada Marina. Bueno, buen día a todos. Gracias, Juan Pablo. ¿Cómo está, licenciada? Buenas tardes. Buenas tardes. Estoy acá contenta y lista para conversar con ustedes. Y lo primero que quería decir era que cuando Cintia me contó un poco cómo es lo de Globalito, me parecía tan interesante que sea gestionado por ustedes, estudiantes o egresados. Si bien ella me contó que es algo que hacen cuando llegan entendí que hacen cuando llegan a 10º semestre y lo hacen para los del 9º semestre, pero que hay muchos que están interesados en seguir investigando y explorando, así que qué valioso el gesto como estudiantes o como recién egresados de poder mantener estos espacios. Muchísimas gracias, Licen. Sí, bueno, esto ha partido ya hace unos 3, 4 años con esta parte del grupo de estudio Globalito que ha nacido a partir primero de nuestros licenciados, ¿no? Que nos han animado, nos han incentivado para poder hacer y ya pues con ayuda de todos los licenciados de los que estamos a cargo se ha podido dar. Y también agradecerle a usted que nos está brindando de su tiempo, que es algo muy importante, y sobre todo de los conocimientos que usted tiene. Y bueno, pues comencemos. Como decía, esta tarde vamos a estar hablando de lo que es el valor de lo que es la formación corporal y sobre todo como que tenemos que reflexionar que esto no es como que un juego, ¿no? Que es como que no vamos a estar solo ahí un momento para divertirnos. Bueno, sí nos vamos a divertir, pero tiene un trasfondo más importante de nuestra formación como artistas, ¿verdad? Así es. Yo estoy dando la formación corporal desde hace como 35 años, un montón de tiempo. Wow. Primero en la formación de la Asociación Argentina de Psicomotricidad y después en una universidad. UNTREF es una de las universidades públicas que están en el conurbano bonaerense, en Argentina. Y la formación corporal fue modificándose a lo largo de la historia. Hay una parte que es la vivencia, como ustedes le llaman, la formación vivencial. Y en esa vivencia se fue, ya desde el principio en la Asociación Argentina de Psicomotricidad, pero después se fue sistematizando cada vez más, está unida a lo que es la reflexión sobre la experiencia. O sea, por un lado, lo que estamos haciendo es proponiendo una experiencia corporal. Esa experiencia corporal, va a ir acompañada de la reflexión que uno hace a posteriori de la experiencia. La experiencia, podemos pensar que es una palabra que etimológicamente tiene la misma ex
de extranjero o de extraño. Y entonces nos hace un poquito ubicar en que la experiencia es algo de lo desconocido. Nosotros no vamos a entrar en la experiencia sabiendo de antemano lo que va a ocurrir, sino que uno tiene que aventurarse. En esa misma palabra, etimológicamente, está en la partícula per, que viene del indoeuropeo, que está ligada a peligro y está ligada a pirata. Entonces, el sujeto de la experiencia, como un sujeto de la travesía, como un sujeto de la aventura, se atreve a explorar. Entonces, la primera invitación que hacemos a los estudiantes es que se animen a entrar en las propuestas que se van haciendo. Entonces, estas propuestas tienen que ver a veces con jugar. Y algunas veces tienen que ver con un trabajo corporal que uno propone. En todas las situaciones, lo que se busca es que uno pueda estudiarse a sí mismo en el juego, estudiarse a sí mismo en el fenómeno de jugar. Hay un interés por lo que es el fenómeno de jugar y un estudiarse a sí mismo. Y uno se va a estudiar a sí mismo con el otro. O sea, ¿y por qué hacemos esto? Porque como practicantes de la psicomotricidad, en el ejercicio de nuestro rol, necesitamos haber amasado de alguna manera, haber investigado para conocer cuáles son las características de nuestros modos de vincularnos con los otros. Y entonces se trata de que esos bordes de la experiencia se puedan amasar, se puedan masajear, para que la experiencia no vaya siempre por el mismo patrón. Entonces, a lo largo de las formaciones lo que proponemos es que uno mire, por ejemplo, cómo entra en juego. Entonces, ¿qué le ayudó a entrar en juego? Si fue la consigna, si fue un objeto, si fue algo del otro que lo invitó. ¿Qué le ayuda a quedarse en el juego? Porque una cosa es entrar el juego y después es como uno permanece en el jugar. Entonces, ¿qué lo hace quedarse en el juego? Si es una investigación, ¿y qué lo hace finalmente decir este tiempo de juego se terminó? En ese camino uno se va encontrando que al entrar en el juego aparecen algunas resistencias, que es un poco lo que vos nombrabas, que puede ser que a alguien algo le dé risa, porque que exista la formación corporal o la formación vivencial a nivel de la universidad es una conquista enorme de los psicomotricistas. Es raro que exista una formación corporal. Los estudiantes muchas veces dicen que le preguntan, ¿pero cómo vas a la universidad a jugar? ¿Cómo puede ser que estén haciendo esto? Entonces, otra cosa que es muy importante es poder transmitir a los estudiantes por qué y para qué hacemos lo que hacemos. Entonces, si estamos haciendo un juego, por ejemplo, un juego tradicional, estamos jugando a la mancha, poder explicar, por un lado, que en ese jugar a la mancha uno está haciendo una investigación de uno mismo. Puede ser que uno se encuentre, como charlábamos hoy preparando este encuentro, que uno se encuentre con una faceta muy competitiva de uno mismo y que entonces uno no quiere por nada ser mancha y corre muy bien y evita. Puede ser que uno se encuentre escondiéndose detrás de otros. Puede ser que uno se encuentre dejándose tocar, porque tiene tanta confianza en que va a atrapar a los demás que quiere dejarse tocar una y otra vez. Puede ser que uno quede en los rincones un poco oculto, sin participar tanto del juego. Si uno va mirando qué de esto se repite, va conociendo algunas de las formas que uno tiene de jugar y con eso se va conociendo uno mismo. ¿Por qué nos sirve esto? Porque cuando uno vaya a jugar con otros en un grupo, por ejemplo, si uno propone una mancha, al haber mirado estas situaciones en uno mismo o en el grupo, porque uno también ve a sus pares, entonces puede ser que siempre digan, bueno, Juan Pablo, anda vos a hacer la mancha, que sos el que corres más rápido. Entonces hay como una distribución de roles que tratamos nosotros de ir también modificando a lo largo de las cursadas para que uno no quede siempre en un mismo lugar, por ejemplo, de ser al que lo consideran el más rápido y entonces el que puede correr,
sino que pueda alternarse y ver qué hacemos si le toca hacer mancha a otro que no es tan rápido como vos. Entonces, ¿cómo lo arreglamos eso? Tenemos que, o corremos más despacio, o proponemos alguna cosa creativa para que se mantenga el juego. Si uno no puede hacer eso, el juego se va a desarmar, pierde como la fuerza. Entonces el juego tiene una cierta vitalidad, ¿sí? Y de alguna manera el juego es abierto. Pero existen formas que toma ese jugar a través de distintos juegos. Entonces, el juego de la mancha es una forma del jugar. En la formación corporal también usamos algunos ejercicios que tienen que ver con la posibilidad de practicar el encuentro con el otro. Entonces, por ejemplo, puede ser que propongamos que uno lo lleve al otro. A lo mejor uno está con los ojos cerrados y el otro lo lleva a recorrer el espacio, lo lleva a investigar el lugar. Para eso tiene que haber una confianza, porque el que tiene los ojos cerrados tiene que saber que es en serio, que el otro no le va a hacer una broma y lo va a hacer chocar. Entonces, este juego es cuando el grupo, esta actividad se realiza, cuando el grupo tiene una conciencia de para qué está trabajando. Entonces, en ese llevar al otro, quizás uno lo lleva de una manera muy cuidadosa, porque uno mismo quisiera que lo llevaran así. Entonces alguien lo lleva al otro muy cerquita, dando pasitos y acompañándolo de un modo muy cercano. Quizás hay otro que se siente más seguro de dirigir a distancia y entonces lo acompaña un poco más suelto. En este tipo de actividades uno va alternando. No sé si hicieron, Juan Pablo, alguna vez seguramente han hecho algo de llevar al otro, de conducir al otro, algún ejercicio así. Sí. Bueno. Sí, lo hicimos. ¿Sabés de qué hablo? A la vez uno puede ser que cambie de roles y diga en un momento, bueno, ahora es otro el que va a llevar, yo primero conducí y ahora es el otro el que me conduce a mí. Esto podría ser un ejercicio que podría continuar hasta que en algún momento uno entra en una zona común, quiero decir compartida, una zona en comunión, en donde no se ve muy bien, no se sabe muy bien quién es el que conduce al otro. Entonces, esos son los lugares a los que uno quiere llegar también con los niños con los que trabajamos o con otros destinatarios. La transmisión de cómo es la práctica de psicomotricidad es una transmisión que es un desafío porque, como ustedes saben, la psicomotricidad es una disciplina que busca este encuentro entre lo psico y lo motor. Entonces, de alguna manera, está siempre yendo y viniendo en una fluctuación, que podemos decir una fluctuación tónica, pero podemos decir una fluctuación de extremos, entre una cosa y otra. Entonces, ¿cómo enseñar, cómo transmitir que cuando uno se va a encontrar con un niño o con otro destinatario, lo que se construya se va a construir entre los dos? ¿Cómo transmitir eso? En nuestra cultura estamos acostumbrados a dar, a lo mejor, un juego para que el otro lo haga, como marcar un camino. Y la psicomotricidad, si bien hace propuestas, a la vez está a la escucha de lo que el niño o el otro quiere jugar, le sirve. Entonces, ¿cómo ir encontrando como sintonizando el propio oído para poder ir, digo yo, y dejar venir al otro? Entonces, de alguna manera uno va invitándolo, uno va buscándolo y al mismo tiempo espera que el otro se acerque, que diga que sí, que esté de acuerdo en lo que uno va proponiendo. Y en algún momento ocurre algo mágico, que es que el juego se armó y entonces ya no se sabe muy bien si es uno o el otro el que está proponiendo, porque estamos en una zona intermedia, como dice Winnicott, una zona en donde se superponen la zona del terapeuta y la zona del niño. Entonces, ¿cómo transmitir esto?
una de las maneras es en la formación corporal y es a través de la experiencia. No solamente estamos trabajando, como decía, con juegos, que pueden ser los juegos tradicionales, como la mancha. Quizás no son exactamente los mismos juegos en Argentina, en Buenos Aires, que en Bolivia, pero seguro que tienen la escondida, no sé cómo le llaman. Sí. ¿La tienen? Oculta, la escondida. Oculta. ¿Cómo le dicen? Oculta. Que uno se esconde y los demás lo buscan. Sí. Bueno. Tenemos la mancha, hay rondas que jugamos y probamos, porque todos los juegos tradicionales, de alguna manera, como son una versión que casi todos conocen de antemano, dan un sostén y una seguridad. Entonces, sostenernos en los juegos tradicionales es algo que está bueno que lo investiguemos. Entonces, nosotros investigamos como estudiantes, proponemos que los estudiantes investiguen cómo es estar en una ronda, y saber cómo es el cantito y cuáles son los gestos, y de alguna manera eso permite que uno toque una sensación de seguridad. Es un juego, una forma de jugar que de antemano uno conoce las reglas. Decime otro juego que jueguen. ¿Cuál era tu juego preferido cuando eras chico, Juan Pablo? A mí me gustaba el pesca-pesca, que era donde... que es como la mancha, digamos, que uno tenía que ir y agarraba a otro y ese otro le tocaba después. Y todos, digamos, corrían. Es como el de la mancha. Como el de la mancha. Entonces, hay algo que hacemos en la formación corporal que es volver también a cuáles son las experiencias de juego que uno tuvo cuando era chico. Seguramente también lo hicieron ustedes como... en su carrera. Sí. Entonces, ¿pero para qué lo hacemos eso? Porque en esa riqueza que hay de los juegos que uno hizo cuando era chico, si uno puede realmente investigar, explorar y reflexionar sobre aquello, también puede tomarlo como un recurso para la práctica. Si a vos te gustaba el pesca-pesca y te divertías con eso, seguramente la forma en que vos se lo vas a proponer a otros va a tener un plus. Pero si hay alguien que no le gustó, en la formación del psicomotricista tiene que practicarlo. Porque por ejemplo, pasa a veces que hay algunos que dicen, bueno, yo con papel de diario, hay algunos juegos que hacemos con papel de diario. Sí. Yo con papel de diario no juego, porque no me gusta ensuciarme las manos. Bueno, pues hay que buscar la manera de cómo uno se invita a hacer aquello que le resulta más incómodo. Eso también es. Y para eso el estudiante tiene que poder comprometerse, entender para qué lo hace. Entonces es clave que uno entienda por qué está haciendo eso, ¿no? Como en el ejemplo que conté de llevar y conducir a otro, de alguna manera eso refleja cómo uno va a conducir el tratamiento con un paciente. Entonces no se trata de decirle vas a ir por acá y marcarle un camino y llevarlo, pero tampoco se va a tratar de esperar a que él nos muestre el camino. Es las dos cosas a la vez, ¿no? Y en ese punto es como la psicomotricidad nos pide que podamos tener una comprensión de podemos llamarlo como una fluctuación entre un extremo y el otro. Si uno comprende algo de eso, que está aprendiendo eso, bueno, va a ir sorteando los obstáculos que se le presenten, como puede ser la vergüenza, como puede ser algo que no le gusta, el miedo. Cuando nombras el miedo acá, pienso también en lo que son las situaciones agresivas, las situaciones de agresión, que a uno le pasan en la práctica. Hoy charlábamos también con Franz y contaba un poco como con estos grupos de niños autistas, a veces se le tiraban un poco encima. Nosotros como psicomotricistas tenemos el cuerpo disponible, estamos dispuestos a jugar, dispuestos a comunicarnos, lo cual no quiere decir que estamos dispuestos a todo. Entonces también ahí hay como una oscilación, ¿no? Uno ofrece y dice, por acá sí y por acá no. A veces pasa en las escuelas, no sé cómo es en La Paz o en otros lugares de Bolivia,
pero acá pasa a veces en las escuelas que no se deja mucho que el cuerpo entre en escena, entonces se prohíben muchas cosas. Entonces dicen, por acá no, por acá tampoco, y por acá menos. Entonces, de alguna manera el cuerpo del niño queda un poco acorralado y después puede ser que explote como una olla a presión. Entonces yo digo que tenemos que ir diciendo, por acá no, pero por acá sí. Pero, sí. Como si uno dijera, bueno, por acá no es posible ir, pero sí, por ejemplo, en el uso de objetos, que es otra cosa que investigamos mucho, ¿no? Y que ofrecemos a los estudiantes que exploren los objetos, entendiendo para qué pueden usarse, cuál sería la función de esos objetos. Entonces puede ser que un niño esté golpeando algo que no es para golpear, ¿no? Uno ve una acción y entonces va a ofrecer algún objeto que dice, esto no lo podemos hacer así, si estás golpeando un juguete que se puede romper, eso no se puede, pero sí, si estás jugando a que vos sos, recién estaba con un niño y jugaba que venían unos zombies, entonces, ¿cómo hacer para sostener la escena de jugar contra los zombies, de luchar contra los zombies, sin que se ponga en riesgo ni el niño ni los objetos que no se pueden romper? Entonces ahí uno puede decir, en vez de este objeto, en vez de jugar con este muñeco, hagamos que el zombie es, y uno pone, por ejemplo, como un punching ball, o algo colgado desde arriba que sea más blando. Entonces uno puede luchar, el niño puede luchar contra eso, y uno dice, esto no podés luchar contra esto, o a veces no podés luchar contra mí tan fuerte. Entonces ponemos algún objeto que medie entre los dos. Y entonces uno ofrece otro objeto. En relación, yo sigo, vos decime si vamos bien, o me querés preguntar algo hasta acá. Vamos bien, justamente algo que me parecía súper importante, que realmente, o sea, yo no sabía muy bien, era la etimología que daba de la palabra experiencia, ¿no? Que lo desglosaba en ex, de la parte de algo extraño o extranjero, y luego de la parte de que era como peligro, ¿verdad? Y eso me parece algo tan importante porque es como que en esa parte que hablaba que va a ser una experiencia y luego va a haber una reflexión, es algo que es muy importante, digamos, porque dentro de la parte en la que vamos a hacer esa formación corporal, es como que sí hay cosas que realmente tal vez no la hemos vivido antes, que va a ser por eso algo ajeno a nosotros, y que obviamente cuando es algo ajeno, también dependiendo de cada uno cómo sea, digamos, su propia historia, de las características que cada uno presente, le va a generar tal vez esa parte de peligro, o sea, como que, a ver, voy a hacer esto, voy a estar seguro, ¿qué va a pasar? ¿Qué no me va a pasar? ¿Me van a apoyar? ¿Van a estar ahí? Y esa parte que hablaba de esos juegos donde se trabaja la parte de la confianza, entonces, y lo fundamental, o sea, después de haber experimentado esa parte, tiene que haber una reflexión, ¿no? Es como que vamos a hacer como que un análisis de que, a ver, ¿por qué he hecho esto? ¿Qué es lo que me ha provocado? ¿Qué es lo que me ha provocado? ¿Cómo, digamos, a nivel de mi cuerpo, digamos, se ha sentido? ¿A sentir frío, a sentir calor? ¿En comenzar a sudar? A nivel de las emociones. Y eso es algo muy importante. Entonces, ahí es donde, para que podamos seguir avanzando, ahí es donde, a ver, yo le hago una pregunta. ¿Cuál sería la definición, digamos, de una formación corporal? ¿Y cuál es la finalidad que tenemos con esta parte de formación corporal? Bueno, la formación corporal es podríamos decir que, ¿para qué es? Es para la práctica. O sea, eso está clarísimo. ¿Por qué es la formación corporal? Igual que el resto de la formación teórica, técnica de la carrera. Es una formación para lo profesional. Algo de lo que vos tocás es que en la formación, nosotros en la UNTREF la llamamos formación personal corporal. Entonces, lo personal, se toca lo personal y uno tiene que estar dispuesto. No es un ámbito terapéutico, pero sí hay transformaciones. Uno ve las transformaciones de los estudiantes y es deseable que uno tenga las transformaciones. Cuando vos decías lo que le da miedo a uno, un juego que solemos hacer, que se suele hacer al principio de la carrera, pero también al final, es un juego que llamamos, a ver si le dicen ustedes igual, muñeco de goma, que es que hay tres, uno en el medio, y entonces se tiene que dejar caer. ¿Cómo le llaman?
Bueno, yo conocí a uno así parecido que se llama péndulo, es donde hay varios alrededor y uno está así suelto y se deja caer a todo lado y los demás lo van empujando, pero obviamente no lo dejan caer. Bueno, este es igual, también lo hacemos en ronda, pero hay uno que es de a 3 nada más. Entonces están 2 ahí y uno en el medio que va cayendo para un lado y para el otro. Bueno, hay estudiantes que les resulta muy difícil dejarse caer y es una cuestión que tiene que ver con algo de confiar en el otro. Como nosotros, cuando estemos trabajando con los destinatarios, tenemos que trabajar algo de esa confianza, tenemos que tratar de que el otro confíe, es muy importante mirar en detalle qué le pasa a uno. No quiere decir que uno va a reprobar, a veces hacemos bromas y decimos en el examen final te voy a tomar el muñeco de goma o el péndulo. Pero que no es así, pero uno sabe que tiene que explorar un poquito más. Entonces, a ver, ¿qué hago? Porque algunos, en vez de poder dejarse caer con el cuerpo entero, quiebran la cintura y hacen así, ¿no? Solamente va la parte de arriba. Entonces, bueno, es como uno puede interesarse por eso, sabiendo que es algo que va a ser necesario para cuando uno se ofrezca para acompañar a alguien en la práctica. Uh-huh. Entonces, algo de la formación corporal tiene que ver con, yo diría, masajear esos bordes de la experiencia. ¿Para qué? Para que la experiencia sea más profunda, para que sea más vasta. Quizás uno empieza y le dan vergüenza la mayoría, un 80% de las cosas que les proponen. A medida que transcurre el tiempo de formación, uno tiene que saber que uno de los temas de uno es la vergüenza o es el miedo. Entonces, ¿cómo hago para animarme? Entonces, un poquito algo de lo que te decía antes es cómo uno se invita a sí mismo. Es un compromiso y una responsabilidad del estudiante estudiarse en la formación corporal. Estudiarse, como digo, en el juego. Y cuando digo juego, decía, ¿no? Uno puede dar una especie de ejercicio, como el que contaba de conducir. Uno puede dar un juego como un juego tradicional. También podemos trabajar con juegos espontáneos. Esos juegos espontáneos se hacen a partir de objetos. Uno propone, por ejemplo, papel de diario, como decía, llenamos el salón. ¿Jugaron unas veces con papel de diario? Sí, varias veces. Muchas veces, bueno. Muy divertido, sí. Claro, uno llena, por ejemplo, nosotros llenamos el piso de papel de diario y vamos contando como una historia, ¿no? Una historia en donde, y van apareciendo un tiburón, un barco, lo que sea que jueguen entre todos. Entonces, ahí puede ser que aparezca alguna cosa agresiva y hay quienes hacen así y se van y puede ser que aparezca alguien que es el que propone. Todo eso es lo que después, primero cuando estamos jugando, estamos jugando. Ahí no estamos reflexionando ni analizando nada, estamos jugando. Sí, todo espontáneo. Y como cada uno juegue está bien, solo que después, generalmente hacemos un descanso, porque el juego suele ser intenso, el juego espontáneo, y después de eso analizamos un poquito qué fue y qué hubiera ayudado. Puede ser que alguien diga, yo me quedé afuera porque no me animé a entrar. Bueno, ¿qué te hubiera ayudado a entrar? Entonces, la próxima vez vas a intentar ser parte del juego. Y eso no es responsabilidad solamente de los que están, de los docentes, sino es como, bueno, de esto tengo que saber porque la psicomotricidad está hecha de juego. Si yo no practico y no ensayo mi propio jugar, ¿cómo voy a ir a proponerle un juego a un viejo o a un joven o a un niño? Entonces, otra clase de juegos con los que jugamos, y ustedes deben haber jugado también, son los juegos simbólicos. Entonces ahí hacemos juegos con máscaras, juegos con títeres, juegos en donde se cambia la voz. De esa manera estamos practicando también, porque hay algo que uno va a hacer en la práctica, que es crearse un personaje para facilitar la entrada en juego, la entrada en la escena de juego de un niño, por ejemplo. Entonces, para muchos estudiantes a veces la posibilidad de entrar con un títere les ayuda a desplegar su juego y pueden jugar más con el títere. Pero otros no.
A otros, por el contrario, animarse a poner el títere y hablar les resulta más difícil. Todo eso es como bienvenido, como si eso es el material de la formación corporal. Pero no solamente eso, ¿no? Voy a seguir un poquito más con esta línea de los juegos simbólicos, tradicionales, juegos de crianza, juegos espontáneos, juegos de habilidades. También hacemos juegos de habilidades, por ejemplo, con raquetas y pelotas, porque para ser psicomotricista también necesitamos una cierta habilidad. También hay algunos que vienen, estudiantes que que le tienen miedo a la pelota, viene la pelota y hacen así. Sí. Entonces, bueno, pero uno va a tener que trabajar por ahí con un niño torpe. Entonces tengo que saber cómo le voy a tirar la pelota para que el niño la pueda atajar. Y para eso, buenísimo, lo miro. O hacemos saltar a la soga, cuando uno salta a la soga, a la cuerda, ¿cómo le dicen ustedes? Sí, saltar la cuerda. Saltar la cuerda. Bueno, ¿cómo es dar? ¿Cómo uno hace para dar la cuerda y facilitar para que el otro entre? Entonces ahí no es un juego de competencia, en general tratamos de correrla la competencia, sino es más bien un juego de colaboración, de cooperación. Muchos estudiantes les da miedo saltar a la soga, entonces, bueno, ¿cómo hace uno para que dar de una manera que sea más lenta o que ayude a que el otro pueda entrar? De ese mismo modo vamos a ayudar a los niños. Yo tengo que saber un poquito. Y ahí habría una cuestión en relación a los objetos. Hay un texto muy interesante de Deborah Shoher que habla de la doble función de los objetos, del doble aspecto. Por un lado lo simbólico y por otro lado lo funcional. Entonces todos los objetos tienen un aspecto funcional, ¿no? Uno tiene que poder, la pelota se puede picar, se puede arrojar, se puede recibir, se puede lanzar. Y también puede ser que haya objetos en donde uno, en un momento, por ejemplo, me acuerdo ahora de un nene que hacía unos juegos con unas canicas, bolitas, ¿le dicen? Canicas. Con unas canicas que cada uno era un personaje. Entonces no era solamente la habilidad de tirar, sino era, bueno, cada uno era un personaje, había unos que morían y entonces iban por otro lado, como toda una guerra con las canicas. Y eso es a la vez las dos cosas. Uno tiene que tener el oído para escuchar si uno está tirando, alguien le está tirando la pelota con tanta fuerza que lo quiere voltear, bueno, ¿qué está jugándose ahí? Y uno puede armar una escena para decir, bueno, con esta fuerza que tenés, vamos a armar un muñeco y ponemos una pelota grande y tenemos que tirarle a esa pelota con toda la fuerza para que esa pelota, que es un monstruo, pueda ir retrocediendo. Entonces, de alguna manera, uno encausa y arma la escena de juego para que esa necesidad que tiene el niño de arrojar con todas sus fuerzas no sea un obstáculo, no sea algo que interrumpe el juego, sino que sea algo que hace crecer el juego de alguna manera. Además de estos juegos, trabajamos con otras técnicas de la psicomotricidad, como es lo grafoplástico. Entonces, también en lo grafoplástico, uno puede ver cómo es el encuentro con el otro. Por ejemplo, puede ser un juego en donde uno dibuja, está con una lapicera y el otro, yo quiero dibujar algo, acá estoy, donde estoy acá, quiero dibujar algo y el otro me lleva para que yo dibuje. O el otro opone la fuerza para que yo no pueda dibujar. Bueno, es un juego y uno se va a reír, pero a la vez, y en el momento de jugar lo jugamos, pero después decimos, ¿cuáles fueron las variables psicomotrices que se pusieron en juego? Entonces ahí analizamos un poco qué pasó con las manifestaciones corporales. Por ejemplo, ¿no? En la mancha. ¿Qué pasa con la mirada? ¿Qué pasa con la mirada en el péndulo? ¿O qué pasa con la mirada en este juego en donde por ahí la mirada está puesta en el papel? ¿Sí? ¿Qué pasa con el tocar? ¿Qué pasa con el toque, con el contacto? Bueno, en la mancha hay un contacto habilitado que es, a uno lo tocan para hacer mancha. Está habilitado el contacto para el péndulo. Acá está, de alguna manera, un contacto que pide un freno. ¿Dónde está, cómo está el tono? ¿Qué propone
cómo está el tono en cada uno de estas, y estoy poniendo estos 3 ejemplos, pero uno lo hacemos en la formación como una manera de analizar para después poder leer lo que le pasa al niño. Entonces lo analizamos y lo leemos en el juego. Entonces, por ejemplo, la mirada, el contacto, el tono, la postura. ¿Qué invita? Un juego que invita a saltar la soga. Saltar invita a saltar y a despegarse del suelo por un instante. ¿Qué quiere decir despegarse del suelo? Es salir de un lugar seguro para estar en el aire por un instante. O quizás también uno lo puede leer como un lugar de libertad. Uno le da una gran alegría saltar. Miramos cómo se usó el espacio, qué propone ese juego en relación al espacio. Entonces, por ejemplo, la mancha, uno puede mirar que el espacio es un espacio total que se abarca todo el recorrido, que uno puede ir a algún rincón. ¿Cómo son los niveles? Si uno juegan a la mancha venenosa. No, esa, ¿cómo es? La mancha venenosa es que si a uno lo tocan, si me tocan acá, tengo que ir corriendo con la mano ahí. Voy corriendo con la otra mano extendida, pero tocándome el lugar como si me hubieran envenenado. Ok, ahí. Entonces, en esa mancha lo que buscan es tocar el pie, porque entonces uno, si le tocan el pie, tiene que agarrarse el pie y no puede correr también. Claro. Entonces, ¿cuál es el nivel en el espacio? Uno está en un nivel más bajo. Si uno, cómo es el uso de las distancias, ¿no? Como en este péndulo, las distancias están muy próximas, pero en un juego de mancha, las distancias son mayores. Y en un juego de conducir, uno puede elegir si conduce muy de cerquita, si conduce más de lejos o si lo llama. Le dice, Juan Pablo, por acá, ni te toco. Ojos cerrados estás vos. Yo te digo, por acá, y te tengo que esperar, tengo que cuidar que no te choques con nadie, pero puedo hacerlo a mayor distancia. Analizar las variables psicomotoras permite después, uno ve un niño y dice, este niño le viene bien jugar, por ejemplo, otra mancha, voy a decir, que es la mancha estatua o la mancha congelada, ¿esa la tienen? Que a uno lo tocan y se queda duro. Ya, ese le llamamos sol y hielo. Sol y hielo, acá también se llama también sol y hielo. Entonces uno dice, en la sol y hielo hay una parte que hace una pausa, uno mira el tiempo, ¿no? O mira el tono, hay una pausa, hay una postura que se queda congelada por un ratito. Habiendo investigado en estas características de los distintos juegos, uno va armando como un repertorio de juegos y que no son recetas, pero uno tiene que conocer una cantidad de cosas que tienen que ver con el qué hacer, ¿no? ¿Qué es lo que hace el psicomotricista cuando se encuentra con un adulto mayor? Uno tiene que aprender. Y entonces en la formación corporal vamos de alguna manera almacenando clases de juegos, distintas propuestas que uno puede hacer con el otro. Entonces a esto le llamamos un repertorio que uno tiene, no para aplicarlo otra vez, insisto, como una receta, sino que si uno ve que un niño no está pudiendo hacer alguna cosa, se le ocurre rápido por dónde puede ir. ¿Por qué? Porque lo investigó mucho en uno. Entonces, hay una parte que es armar experiencias a partir de propuestas del equipo docente o de los mismos estudiantes, porque muchas veces les pedimos a los estudiantes que propongan actividades. Por un lado es entonces el juego y el jugar, lo grafoplástico, experiencias de relajación o de registro del propio cuerpo, que pueden ser técnicas claramente de relajación o pueden ser un momento de pausa en donde uno pide un recorrido. Y entonces uno dice, bueno, ¿cómo está tu cabeza después de jugar? ¿Cómo sentís lo que vos decías del frío y el calor? ¿No? O ¿cómo sentís, con qué emoción te quedaste? ¿Con qué sentir te quedaste después de la clase? Bueno, registrar. Todo eso tiene que ver con registrar. Y después habría otro lugar más donde investigamos, que es el punto del relato. Entonces, cómo uno, esto que yo decía, pone escena, no es solamente el cuerpo en movimiento, es el cuerpo y la palabra en psicomotricidad. Entonces, cómo uno
presta o propone relato que sostenga la escena de juego. Como eso lo hacemos un montón con los niños cuando trabajamos, o también con los adultos o adultos mayores, uno lo tiene que practicar. Entonces a veces proponemos, hay unos aros, y bueno, a ver, con los aros empiezan a jugar, y el otro tiene que seguir, hacer, a partir de lo que ve que el otro hace, inventar una historia. Es un poco forzado, pero de esa manera están probando y practicando, poner la voz, darle un sentido. Y puede ser que al principio les cueste un poquito, pero después se lanzan, una vez que aparece algo, entonces los aros son cárceles y hay que correr para escaparse de la cárcel y alguien viene y los busca y entonces está siendo el policía que los atrapa. Jugar, jugar prestando relato. Algunas veces hacemos, por ejemplo, algo que tiene que ver con qué movimiento necesitas hacer, qué necesita hacer tu cuerpo ahora. Entonces uno dice, mi cuerpo necesita ahora mover los hombros. Entonces vamos moviendo los hombros. Y a partir de ese movimiento de los hombros, dejamos que alguna imagen venga. Entonces, por ejemplo, estoy moviendo los hombros y empiezo a conectar con la idea de remar. Entonces, voy remando y a lo mejor se me ocurre una canción que tiene que ver con el remar. O una historia. Entonces yo digo, estoy haciendo esto y estoy remando. Y ahí me puedo imaginar que estoy con un río, que voy por un río y estás de vuelta, que voy por un río, o que voy en un kayak por el movimiento que hago. Entonces, a partir de un movimiento del cuerpo también uno puede empezar a poner el relato ahí. De alguna manera invitamos con distintas prácticas en la formación corporal a que se use la palabra, a que se use el relato. También hacemos cuentos, trabajamos con cuentos, que es una beta que a mí me interesa mucho, el trabajo con los cuentos y los cuentos tradicionales. Entonces, por un lado es eso. Por el otro lado es la reflexión. Es una vez que terminó la experiencia, es que uno escribe, que uno conversa con el otro, que se conversa en la ronda grande. Y un tercer lugar tiene que ver con lo que uno estudia de los autores. Entonces, en la formación corporal también leemos bibliografía. Y es una bibliografía que es obligatoria, que ustedes me decían que por ahí no era tan obligatorio leer hasta ahora. La bibliografía que leemos es una bibliografía muchas veces que son textos de cátedra que se han escrito para los estudiantes, explicando qué es lo que se hace en la formación corporal, qué es lo que están haciendo, y otras veces son textos que hablan del juego, por ejemplo, textos de Winnicott, de Huizinga, o de distintos psicomotricistas que hablan de lo que es el jugar. O textos que, como decía el de Débora Joher, que hablan de los objetos, ¿no? Daniel Calmels tiene un texto también muy interesante sobre los objetos, en donde propone cómo presentar el objeto, si uno lo da, lo ofrece, cómo uno lo presenta el objeto. Entonces, de alguna manera, los textos que vamos leyendo, también leemos algunos textos que son más de autores que hablan más de filosofía o de antropología. Uh-huh. Y entonces tomamos, por ejemplo, un autor que se llama Nachmanovitch, que él es músico, pero que habla mucho de lo que es la creatividad y habla de lo que son los obstáculos. Y entonces eso nos parece a veces que ayuda a comprender algunas cosas de lo que les pasan a los estudiantes. Por ejemplo, Nachmanovitch dice que cuando la perla, para que la perla se haga, en la ostra, entra una arenita y es a través de esa arena que la molestó a la ostra que empiece a recubrirse y se hace la perla. Entonces, con esto nos invita a pensar que los obstáculos son tesoros también, nos conducen a tesoros. Entonces, algo de esto también transmitimos en lo que es la formación corporal. Contame cómo vamos hasta acá. Vamos a ver, tengo una pregunta, justamente lo que usted decía, Licen, de que digamos, sí hay muchas cosas que tenemos que ir trabajando,
para luego, digamos, tener, como usted decía, un repertorio, ¿no? Para que cuando ya podamos estar, ya sea con el niño, con los adultos mayores, o bueno, con las personas que estemos trabajando, tengamos como que, ¿qué es lo que puede ayudarlo a ver, digamos, cuál es la mejor manera en la que podemos intervenir en ese caso? Pero ahora bien, sí hay cosas que es cierto que, como usted mencionaba, que nos van a costar realizar, que en ese momento necesitamos tal vez poderlas trabajar. ¿Por qué? Porque si llega ese momento, digamos, cuando yo veo a un niño digamos, si ha habido un juego que a mí no me gusta, pero sí le gusta al niño, es como que ahí es como que algo en mí tal vez que no tendría que pasar, pero sí va a despertar algo como que va a decir, bueno, el niño quiere jugar esto, pero a mí no me gusta jugar esto. Entonces, esa también es parte también de nuestra formación en la cual tenemos que trabajar todas esas partes, ¿no es cierto? Entonces, ahora yo tengo también otra pregunta, es por qué, digamos, en toda esta, que es nuestra herramienta fundamental de trabajo, el juego. ¿Por qué el juego? O sea, ¿por qué el juego es nuestra mejor herramienta de trabajo? ¿Y cuáles son, digamos, los beneficios, como ya está mencionando, digamos, de que cada uno de los juegos tiene diferentes tipos de beneficios y trabajos, tanto como en nuestra propia formación profesional y también cuando vamos ya a ir a trabajar con las diferentes personas? Bueno, por un lado, la primera pregunta es que en realidad uno se forma y va a jugar para el niño. Uno no va a jugar para uno. Entonces eso es un cambio en la formación personal, en la formación corporal, en la formación vivencial. Uno al principio empieza jugando para uno, investigándose y explorándose en ese jugar. Pero en algún momento de la formación tiene que saber, tiene que entender, comprender que si bien uno está jugando y explorando su propio juego, es para jugar con el niño o es para jugar con otro. Uno de alguna manera va a estar al servicio del otro. Entonces, por eso tiene que haber amasado las cosas que le gustan y las que no le gustan, porque uno no es que va, o sea, no debería ser tan fuertemente marcada el rechazo por algo. Cuando uno se recibe de psicomotricista, uno tendría que tener una cierta flexibilidad, ductilidad, plasticidad para poder jugar con el otro, para poder hacer Una acciones. adaptación, ¿no? Pero eso es lo que se trabaja, ¿no? Uno dice, bueno, esto, Claro. hoy no, otra vez el muñeco de goma, otra vez el péndulo. Bueno, no, a ver, una oportunidad más de ver cómo hago. Pónganse más cerquita, pónganse más cerca a ver si lo puedo hacer. Si hago solo así, quizás puedo. Y bueno, con los niños, especialmente, pero también se usa el juego con los adultos mayores y con los adultos, el juego es vitalidad. Yo a veces, cuando recién te preguntaba qué juego te acordabas, qué juego te gustaba, ¿no? A mí a veces cuando hacemos algún trabajo de repensar en los juegos de la infancia, me sorprende con qué claridad uno se acuerda de determinados juegos que hizo. Entonces, a veces yo todavía me acuerdo de un juego que hacía a los 3 años con mi hermano, que nos metíamos debajo de la mesa, poníamos una sábana y hacíamos una cuevita debajo de la mesa. ¿Cómo es que me acuerdo? O me acuerdo de un juego que hacíamos, había un lugar donde se guardaban debajo de la escalera, en como un lugar común a varias casas, y ahí hacíamos una casita, y llevamos un cajón y poníamos unas florcitas. ¿Y cómo puede ser que yo me acuerde, ¿no? Con todos los años que pasaron, con esa nitidez? ¿Qué es lo que pasa en el juego? ¿No? Pareciera que estamos más vivos en el juego. Entonces, y para los niños es un lugar donde también se elaboran cosas, donde uno puede jugar, donde uno puede probar cosas que no son de verdad, pero que parecen de verdad. El juego es un buen lugar para pensar esto de lo ambiguo que tiene la psicomotricidad. La psicomotricidad es psico y es motricidad. Es cuerpo y es palabra. Es experiencia y es reflexión. Y es juego, porque el juego en sí mismo guarda esta posibilidad de que algo sea de verdad, porque lo estamos haciendo y estamos martillando algo, y a la vez que sea de jugando, ¿no? Porque uno está jugando que es un carpintero y que está haciendo algo. Entonces, el juego permite una
una elaboración de cuestiones que a uno le pasan o un aprendizaje. Hay autores, Pichon Rivière habla del juego como lugar de aprendizaje de la vida y de la muerte. Entonces, por ejemplo, jugar a la muerte en el consultorio, en el trabajo con los niños, se juega. Entonces, ¿cómo hacemos para que los estudiantes puedan jugar también a morirse? Con toda la carga que es, y para algunos es, bueno, y a veces uno toca algo, una situación de que alguien se murió hace poco. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos con eso? Lo cuidamos, pero a veces hacemos, prepárate, Juan Pablo, voy a dispararte. Cuando te disparo tenés que morir. ¿Estás listo? Estoy listo. Espera que pongo la pistola ahí a cargo. Revivir. Perfecto. Entonces, ese tipo de juegos lo hacemos también en la formación corporal. ¿Cómo uno se ofrece así? A decir, bueno, y jugamos con una ametralladora. Disparame con una ametralladora. Ametralladora. Es de 5 disparos. Bueno. Entonces, esto los niños lo hacen natural, como si ellos pueden enfrentarse a algo de lo que es. No digo cuando hayan pasado con una muerte, no digo que si a ellos se les murió alguien, uno tiene que ir a jugar así, no. Pero es natural que en el juego de los niños, recién estaba jugando con un niñito antes de empezar, por videollamada, por Zoom, en verdad, y él jugaba con un monstruo, como les dije antes, era un monstruo, un zombie, un monstruo zombie que mataba a todos. Y la verdad que él tenía unos soldaditos muy chiquititos que tenían que tratar de matarlo al zombie. Bueno, ¿por qué está jugando a eso él? Porque eso es la otra cosa que tenemos que hacer, es leer el juego. ¿Por qué el niño juega eso? Es un niño que muy, muy violento en muchas situaciones, que ahora lo ha beneficiado la situación de pantalla, porque en general nos sentamos y él se puede quedar sentado jugando con masa o con muñecos y vamos armando ahí un relato entre él y yo, y él necesita de alguna manera que salga por algún lado este matar, esta confrontación. La semana pasada había surgido con la masa una figura de un rescatador. Entonces, la masa lo llenaba al monstruo era arena movediza, y lo llenaba, no al monstruo, sino a uno de los personajes, y alguien tenía que ir a rescatarlo, y nadie podía rescatarlo. En toda la historia nadie podía. Y yo le digo, mira que falta poco tiempo, ¿qué hacemos? Y entonces ahí, cuando él se da cuenta que va faltando poco tiempo, le digo, bueno, podemos dejarlo así, seguimos la próxima, puede ser que esta vez ganaron los zombies o ganaron los... No, dice, al final lo pudieron matar. Ahí él está elaborando algo que le viene bien a él, y esa es la lectura que nosotros vamos haciendo de la escena de juego, que tiene un hilo conductor. Entonces, eso también enseñamos en general, en la formación corporal hay alguien que es observador, o sea, del grupo hay alguien que sale o está un poquito afuera, un poquito adentro, y es el encargado de armar la crónica del día. Entonces escribe todo lo que ocurrió. Esto estoy diciendo en la formación, ¿eh? Yeah. Y entonces a la vez siguiente, a veces es uno, a veces es un grupo que arma la crónica, y ese grupo de crónica lee lo que armaron, ubicando por qué y para qué se hizo lo que se hizo, ubicando una descripción de lo que se hizo, pero también empezando a esbozar por qué les parece que los docentes propusieron en este momento hacer un juego de muñeco de goma. Entender que hay una estructura que subyace a la clase. No es que hacemos un poquito esto y un poquito aquello, sino hay una estructura que subyace a algo. Y de esa manera vamos entendiendo que cuando uno en las sesiones con un niño, tanto en la escuela como en el consultorio, también hay un hilo conductor, también hay una dirección hacia dónde va, que no es del todo, no tiene una forma del todo acabada, porque uno la va a terminar de hacer con el otro. Y acá digo una cosa más que no había dicho Juan Pablo, que es que en la formación corporal nosotros también proponemos la entrada de otras técnicas que son como abordajes corporales que nos parecen interesantes que los estudiantes los exploren por algunas clases.
Entonces, a veces invitamos por 2 o 3 clases a alguien de la expresión corporal, del teatro, de la eutonía, Feldenkrais, del tango, del folclore, de algún yoga. Yo practico un yoga tibetano que se llama Kumye, entonces a veces doy unas clases que son como de relajación, pero también de meditación, para que los estudiantes exploren en algún lugar nuevo. Por ejemplo, este último cuatrimestre que tuvieron que hacer, que fue por medios audiovisuales, había un lugar donde había una propuesta de 5 ritmos, que es una propuesta de Gabriel Roth, que armó con música una entrada, un atravesamiento por 5 ritmos distintos. Entonces, invitamos a los estudiantes a que fueran con una docente y que fueran a danzar esta propuesta. Porque también son maneras de atreverse a entrar en una experiencia distinta, lo del peligro. Bueno, voy a un lugar que no sé, y hay algunos que se sienten encantados con lo nuevo, con algunas de las cosas propuestas nuevas, y otros que no. Bueno, y de eso se trata, de amasar, de conocer, de ablandar, de explorar. ¿Qué me resulta cómodo? ¿Qué me resulta incómodo? ¿Qué hago con lo que me resulta incómodo? Puede ser que uno esté trabajando con un adulto mayor y en un momento aparezca algo de la emoción, ¿no? Como antes hablábamos de las muertes, ¿no? Bueno, ¿qué hago si el adulto mayor se contacta con algo que lo emociona, lo conmueve? Bueno, ¿cómo me arreglo? Entonces tenemos que poder explorar algo de eso también en la formación corporal. Bueno, me ha parecido súper importante porque, o sea, sí es verdad, ¿no? De que hay como que las dos partes en el juego, ¿no? Es algo que nos moviliza a través, digamos, de nuestro cuerpo, pero también hay una parte que también ha llevado algo que nos ha llevado a hacer esas cosas, que es, como decía, esa ambigüedad, ¿no? Y eso es tanto con nosotros, y luego eso nos va a servir para luego el trabajo posterior que vamos a tener, porque es de la misma forma, o sea, el niño va a hacer algo, va a realizar un juego, ya sea que con los materiales que les demos o con los que él traiga, pero es con una objetividad, ¿no? Entonces, no es que jugamos por jugar, por así decirlo, ¿no? Sino que todo tiene un objetivo y tiene sobre todo algo muy esencial, que es algo nuestro, ¿no? Y sobre todo que después eso nos va a poder llevar a seguir, como usted decía, un lineamiento de trabajo para ver, digamos, las mejores estrategias para trabajar con esa persona, ¿no? Entonces, ya entrando en esta parte, ya con algunas partes que usted había mencionado, Alicen, ¿qué más cosas nos permite observar en esta formación corporal? El juego. Cuando decías esto, yo digo que la psicomotricidad es una disciplina del encuentro o del reencuentro, ¿no? Como decíamos, palabra, cuerpo, reflexión, experiencia, y también, entre muchas otras, y también la observación y el observarse. Entonces uno observa el juego, uno se observa en el juego, uno observa el juego y se observa en el juego. Como nos decíamos, el juego espontáneo con papel de diario, puede ser que uno mire, se dé un tiempito, observa el juego y se observa a uno mismo para ver cómo entra. Entonces, algo de esta observación siempre es una observación doble, porque observo el juego y me observo. Cuando estoy con un niño, también observo el juego y a la vez me observo, busco en mi repertorio algo de lo que puede ser oportuno en ese momento. Así que uno eso lo tiene que practicar. Entonces, en la formación corporal, como te decía, hay momentos que proponemos que alguien haga una observación, que puede ser por fuera, se quede por fuera de la clase, pero muchas veces es entrando y saliendo. Para eso tiene que ver cómo hace para entrar y salir del juego sin interrumpirlo. Yo estoy jugando, no puedo dejarte en la mitad y decir, bueno, espera, soy la pirata, estoy por clavar la espada, y digo, no, espera que me voy a anotar. Tengo que encontrar una manera. Quizás habría como capas o niveles de involucramiento en el juego para que a uno le permite, si está observando, encontrar un modo de retirarse. Eso lo trabajamos también, que es qué observar del juego, ¿no? Observar, por ejemplo, cómo uno entra, que te decía antes, cómo uno permanece
y cómo uno sale del juego. Entonces, uno al observar el juego de sus pares puede mirar cómo Juan Pablo, como Cintia, como otro, entra y sale del juego. Entra, permanece, como arma o como no arma el juego. Y eso nos va a servir para después en la práctica poder, es leer, porque también hay algo que pasa con los niños, ¿no? Los niños, no todos los niños juegan. Sí. Cuando un niño es más grave, no juega. Pero en nuestra cosa doble, en esta cosa ambigua, en esta cosa abarcativa, nosotros estamos pudiendo mirar y hacer una apuesta a algún despliegue del jugar que todavía no es. Entonces, muchas veces hacemos eso. Puede ser que un niño esté martillando, ¿no? Un poquito repetitivamente, reiteradamente. Entonces uno va a buscar que eso que es reiterado, que no es juego, se transforme en juego. Entonces uno va, por ejemplo, a poner algo y a decir, estás construyendo va a buscar darle un sentido. Allí donde todavía no hay sentido, nosotros hacemos una apuesta. Pero puede ser, hay algunas formas más sutiles de no jugar. Esto lo decía en un niño más grave, que está haciendo como un golpe y uno trata de entrar ahí para interrumpir algo de lo que están haciendo en esa arritmia. Pero hay chicos que juegan, pero que tienen como sutiles formas de no jugar, porque se quedan en el mismo lugar patinando, ¿no? Este niño que te contaba recién está jugando a las luchas, pero el juego, aunque es repetido, es creativo, porque cada vez pasa algo nuevo y él está muy atento a lo que va pasando. Pero algunas veces uno ve que un juego, que los niños vuelven a jugar a un juego por una costumbre o una familiarización. Entonces, perdió alguna fuerza o perdió alguna vitalidad. Eso tenemos que aprender a mirarlo también, como uno observa si el juego todavía es vital o si hay algo que perdió su vitalidad. Entonces es hora de proponer otra cosa. En la observación yo había preparado un ejemplo, pero ahora al final no hablé de ese nene, pero ahora estoy trabajando con un nene que trabajamos con la pantalla de Zoom y trabajamos con la pantalla de dibujar. ¿La conoces? Yeah. Sí, bueno, sí. Entonces, al principio es un chico que el año pasado hizo primer grado y muy, muy difícil, un nene de 6 años, ahora tiene 7, muy difícil primer grado, todo el tiempo de la escuela lo llamaban porque a las 10 de la mañana para que se lo llevaran, porque se ponía a gritar, porque era muy difícil la convivencia y el estar con nosotros. Hicimos todo un trabajo el año pasado en presencia, que fue muy bueno, y ahora empezamos mirando a ver si era posible hacer algo presencial a distancia, digo yo, para no decir virtual, porque hay una presencia que uno quiere del otro. Entonces quisimos ver si era posible. Yo le pedí que la mamá o el papá estuvieran con él. Entonces, al principio, por ejemplo, ahora que ya van como 3 meses que estamos, yo estoy buscando armar ciertos rituales. Esto también es algo que hacemos en la formación corporal, es que armar rituales, cómo uno inicia las clases, cómo las termina, que haya un comienzo, un desarrollo y un cierre en cada clase. ¿Por qué? Porque después uno en las sesiones tiene que tener la experiencia de un comienzo, un desarrollo y un cierre. Entonces, con este niño yo estaba proponiendo que hubiera un ritual que se pudiera abrir un espacio mayor al comienzo, porque él enseguida llegaba y decía, vamos a la pantalla compartida. Yo le decía, espera, contame un poco qué comiste hoy, como algo que le permitiera a él practicar la demora. Entonces, claro, si él por ahí se enojaba y se iba, y yo le decía, bueno, contame vos, le decía el papá, ¿no? Mi accionar tiene un sentido. Yo quería que se armara un poquito ahí de brecha entre no ir directo, sino que él pudiera tolerar un espacio de espera. Entonces estamos en eso. Cuando llegamos a la pantalla, él está muy contento de que ve que puede dibujar y va aprendiendo algunas cosas. Y entonces en algunos momentos me dice a mí, no que puede dibujar, sino que puede dibujar en la pantalla, porque él es un nene que dibuja. Desde el año pasado empezó a dibujar más. Pero, por ejemplo, todo lo que dibuja son tanques. Entonces, bueno, ¿cuánto tiempo permitir o alentar que dibuje los tanques y cuánto empezar a buscar alguna vuelta para que pase algo con el tanque que sea distinto?
En este tiempo de dibujar en la pantalla compartida están apareciendo historias. Entonces yo le propongo que él dibuje algo, yo dibujo algo, dibuja algo el papá o la mamá. Entonces hay turnos. Entonces en esos espacios, en esos turnos, él está también manejando esa espera y a veces se enoja, grita y se va. Y lo esperamos un poquito. El otro día esto pasó 2 o 3 veces que se esperó y él se fue y el papá le decía, pero no te vayas, vení, pero sin una fuerza. ¿Te diste cuenta que era sin una fuerza? Entonces en un momento yo dije, bueno, pará, pongamos que se llame Martín. Martín, pará, ¿vos querés estar o no querés estar? ¿No? Como también uno tiene que practicar esa firmeza y también hacemos algunos juegos que tienen que ver con frenar al otro para que uno practique cómo es poner un límite, como hablábamos hoy a la mañana con Franz. Alguna cosa permito, estoy disponible, y otra cosa digo, no, esto no, por acá no. Bueno, y la verdad es que con Martín ahora estamos pudiendo, el otro día estuvo la mamá y la hermanita, él y yo, y pudimos armar una historia que no era la del tanque, ¿no? Como si hubiera también lugar para un barco que iba andando y llegaba a una isla, y hay una función en el Zoom, que es la función ratón, que permite que uno deslice como si fuera, que puede mover el dibujo. Entonces, él dibujó su familia, puede ir para un lado, realmente está siendo interesante, pero uno hace una lectura de lo que va pasando. Sí, entonces, justamente esta parte, digamos, nos ayuda, digamos, a todo a observar, ¿no? Y sobre todo, digamos, como usted decía, hacer esa parte de observar y observarnos. O sea, es como que ambas partes, y sobre todo que esta parte, digamos, nos va a ayudar mucho, ¿no? Para poder encontrar y también ver, digamos, qué estrategias nuevas se tienen que utilizar, porque es como ponía ese ejemplo, cuando hay un juego que es repetitivo, pero que va perdiendo vitalidad, ya se podría decir que ya no sirve, porque no va a haber un avance, porque es como que, como decía, ¿no? Que el juego es vitalidad y si es repetitivo, pero ya se va apagando y no va generando tal vez nuevos aprendizajes, nuevos conocimientos. Entonces hay que ver estrategias para poder modificar esa parte. Entonces, ahora, en esta parte, digamos que estamos hablando también tanto de los ambos lados, ¿no? De que esta formación nos sirve como para nosotros y también para el trabajo que se va a realizar. Un psicomotricista tiene que seguir, digamos, acaba la carrera y hasta ahí acabó su formación, o durante cuánto tiempo tiene que seguir esta formación corporal, es continua, qué tiempo lo tiene que hacer. ¿Cómo es que, digamos, ya los psicomotricistas, ya licenciados en psicomotricidad o compañeros que ya han egresado, cómo tendrían que manejar esta parte de la formación del psicomotricista? Bueno, ahora se propone mucho la formación corporal continua. Yo creo que uno aprende en la formación de la carrera, pero también uno aprende cuando está trabajando. Y entonces ahí hace falta una supervisión cuando uno está trabajando, sobre todo cuando uno empieza. Un supervisor puede ir acompañando para que uno pueda leer lo que pasa en la sesión o en la situación, y también puede mirar algo de lo que le pasa a uno, ¿no? Como si también en una supervisión se atiende a lo corporal. Pero yo creo que es muy importante que uno siga explorando algunas cosas propias, y uno puede seguir con una formación corporal continua dada por psicomotricistas, puede armar un grupo con sus propios compañeros para seguir investigando de una manera autogestiva, puede proponerse explorar en algunas otras técnicas, como decía, que a veces llevamos a la formación corporal. Uno puede decir, bueno, a mí me interesa, yo he hecho mucha formación en lo que es esta danza de los 5 ritmos ahora, pero sobre todo con el Kumye, que es una disciplina del budismo tibetano. Entonces a mí ese camino me sirve para pensar los talleres que hago, y participar de las formaciones corporales que se ofrecen me sirve para pensar, a pesar de que hace muchos años que soy
psicomotricista. Entonces siempre hay una oportunidad de poder volver. Creo que un espacio de acompañamiento que uno tiene también son espacios en donde uno va haciendo una investigación de sí. Pero algo de lo corporal yo creo que es fundamental gestionárselo. Uno se lo gestiona uno a uno, que hay un trabajo que uno puede ir haciéndolo, y yo trabajo con algunas personas uno a uno, o uno puede buscar un trabajo grupal ofrecido por psicomotricistas, que cada vez se está empezando a ver más, o uno puede encontrar algunos momentos en donde elige algunos otros caminos, y como es psicomotricista, aunque esté jugando al vóley, el modo en que está jugando al vóley, cómo reflexiona sobre sus lugares en el vóley, también van a ser un aporte. No digo que es lo mismo que una formación corporal, pero uno a lo largo de su camino va estando atento al cuerpo, aprendimos a estar atentos al cuerpo. Entonces uno va a seguir el camino por donde sea posible, donde sea interesante para uno. Claro, entonces podríamos decir que, digamos, uno, si es necesario, digamos, que haya primero una supervisión, ¿no?, durante un tiempo, para ver, digamos, cómo se está realizando esta parte del trabajo. Y dos, eso me parece algo muy interesante, ¿no? De que sí es verdad, o sea, nosotros como psicomotricistas hemos aprendido a escuchar nuestro cuerpo, también a escuchar el cuerpo de otro, y también, digamos, otro tipo de disciplinas, ya sea juegos, arte o esas cosas, también ayudan a uno, ¿no? Porque ahí viene, creo que esa parte, o sea, sigue ahí presente esa parte de la experiencia y la reflexión, ¿no? Es como que, a ver, voy a experimentar esto, ¿qué va a causar en mí? Y hacer un autorreconocimiento, una autorreflexión, ¿no? De cómo me ha ayudado, no me está ayudando, no me ha gustado, por qué no me ha gustado. Entonces, creo que se podría decir, y creo que todos estamos de acuerdo, que digamos como que la formación del psicomotricista siempre va a estar en continuo avance, ¿no? Es como que no hay un tope para decir, hasta aquí es la máxima formación del psicomotricista, sino que es continua. Y sobre todo que no se podría decir que, digamos, hay estándares, porque cada uno es particular y cada uno va a ir como que avanzando paso a paso, ¿no?, en su propia formación y en sus propias aptitudes que uno tiene. Así es. Nosotros decimos que hay uno tiene que desplegar una actitud psicomotriz, y la actitud psicomotriz es una actitud de reflexión, una actitud de atención a uno mismo. Y me parece que también hay un estilo, como decís vos, singular. Si bien en la disciplina se trabajan con estas técnicas, llamémosle técnicas, aunque podemos pensar qué nombre se le ponen, pero que es el juego y el jugar, no como una técnica, como una receta, pero bueno, el juego y el jugar, lo grafoplástico, la escritura, los relatos, la relajación. También hay un estilo de cada uno que tiene que ver con qué hizo cada uno. Nosotros tenemos estudiantes que hicieron una formación en circo, o alguien que hizo una formación en danza. Algo de eso va a marcar un poquito el camino de uno como psicomotricista. Yo, por ejemplo, en mi consultorio tengo zancos, porque yo anduve en zancos. Entonces, no todo el mundo tiene zancos en su consultorio. Yo no lo uso con todos los chicos, pero bueno, yo sé que pararse sobre unos zancos invita a un equilibrio, y para algunos niños, porque yo lo conozco mucho y porque sé cómo acompañar a subirse a los zancos, puede ser interesante. Después, ¿qué ponemos en el consultorio? Bueno, todos tenemos, acá estamos, ¿no?, en el consultorio, que se ve, no se ve mucho, pero tengo el espaldar, pelotas grandes, pelotas chicas, pero hay algún objeto que uno tiene un poco distinto, que tiene que ver con algo de lo personal, ¿no? Como algo de la formación, del recorrido personal que uno tiene, que eso le ayuda, ¿no? Porque en el consultorio yo también juego al básquet, tengo un aro. Bueno, ¿cómo? Depende cuál fue el recorrido. Algunos estudiantes tienen recorrido lo deportivo. No quiere decir eso que vamos a ser psicomotricistas especialistas en el deporte, sino que esto es algo más que hace a nuestro repertorio, ¿no? Como alguien puede tener patines en el consultorio, entonces no todo el mundo tiene patines o una patineta. No. Depende de un poquito del recorrido de cada uno, pero yo creo que sí, que la formación sigue para toda la vida, no solamente, del mismo modo que en lo teórico, uno sigue leyendo,
Uno se recibe y yo no paro de leer, no paro de pensar en mi cuerpo, de atenderlo, no paro de pensar en mi cuerpo en la clínica, en qué pasa con el otro, qué pasa con el sentir. Así que es algo que sigue. Creo que como en todas las profesiones, que uno se recibe, empieza a ejercer y después hay algo que puede seguir aprendiendo mientras ejerce. Sí. Bueno, Alison, ha sido una charla muy interesante donde hemos visto, o sea, muchas cosas y sobre todo que, digamos, esta formación que tenemos, que la hacemos, digamos, a través de diferentes juegos, o sea, es muy importante porque, volviendo a repetir, ¿no? No es como que solo jugamos porque sí, digamos, o porque hemos dicho, a ver, ¿qué pasa con este juego? Sino que van generando cosas en nosotros para poderlas ir trabajando. Y como decía usted, que hay muchas cosas que tal vez vamos a encontrarnos, que tal vez no nos van a gustar, pero hay que buscar modos en las cuales vamos a poderlas trabajar. No por el hecho de que, digamos, vamos a jugar nosotros porque sí, sino que esto tiene la mayor importancia porque después todo lo que hemos jugado, lo que hemos vivido, lo vamos a llevar hacia las otras personas, ¿no? Hacia los pacientes, con todas las personas que trabajemos, porque a través de esas propias experiencias que nosotros vamos a tener y de las reflexiones y todas las cosas que nos han causado, vamos a poder, digamos, observar y ver, digamos, las reacciones que también van a tener las personas con las que trabajemos. Entonces, es algo muy importante y como nuestra directora de carrera, Luisa Neliana, nos decía, que es nuestro pilar fundamental como psicomotricistas, ¿no? Esta parte de formación para que nos va a servir toda la vida, ¿no? Y como usted decía, ahora bien, que nunca se va a acabar, que siempre va a seguir ahí y que sobre todo también cada parte propia nuestra, digamos, en la que tenemos algo más especial, algo en la cual nos desenvolvemos más, igual nos va a ayudar en el trabajo. Así es, y ahora que nombrás a Eliana, muchas veces ella nos comentó algunas cuestiones que tienen que ver con la particularidad de la cultura. Entonces también eso es algo que se tiene que tener en cuenta en la formación corporal, porque uno, si está en una cultura que la distancia es esta, o algunas culturas en donde la gente está con una distancia mayor, o cómo es el toque. Entonces creo que también uno en la propia formación, eso entra en juego, como va a entrar en juego con los otros con los que uno va a estar. Así que ahí veo que avisan que hay que ir al espacio publicitario. No sé si lo viste. Sí. Si querés, cerramos acá, porque no sé si va a haber un espacio de preguntas o cerramos acá. Vamos a tener nuestro espacio publicitario y de ahí tenemos las preguntas. Así que bueno, vamos adelante, a ver el videito que nos han preparado. ¿Ya sabes qué estudiar? ¿Eres creativo para realizar actividades con los demás? ¿Estás buscando una carrera acorde al trabajo en salud? Esta información es apropiada para ti, porque en este video nos enfocaremos en el ámbito terapéutico. ¿Sabes qué es la psicomotricidad? Pues te lo diré. Es una disciplina que estudia al cuerpo y sus manifestaciones a partir del juego, donde el niño vivenciará diferentes situaciones y emociones vinculadas a su historia de vida, con el acompañamiento de un psicomotricista. Este psicomotricista deberá contar con los siguientes conocimientos. En teoría, psicomotricidad, psicoanálisis, neurodesarrollo, anatomía, fisiología y semiología, primeros auxilios, patologías congénitas o adquiridas y también neurofisiología del lenguaje, entre otros. En práctica, para trabajar con personas con autismo, síndrome de Down, TDAH, parálisis cerebral, síndrome de Turner, síndrome de Guillain, etc. Todos estos vinculados al diagnóstico diferencial de los trastornos psicomotores, siendo que el psicomotricista es el único que puede dar un diagnóstico e informe psicomotor mediante el proceso de evaluación como ser, entrevista inicial, observación activa, aplicación de instrumentos, análisis, informe,
devolución, inicio del plan de intervención terapéutico, informe de evaluación y seguimiento para dar o no el alta del paciente. En personal o corporal, donde la carrera tiene una materia de formación vivencial, donde trabaja en descubrir y conocer tus habilidades y tus límites. Entonces podrás titularte investigando temas en el ámbito hospitalario a través de las siguientes modalidades de graduación, como ser excelencia académica, tesis, proyecto de grado y trabajo dirigido con un seguimiento y acompañamiento desde el 8º semestre y metodologías de investigación a partir del 4º semestre. Una vez saliendo de la carrera podrás integrarte a diferentes campos laborales, educativos, deportivos y terapéuticos. Entre los terapéuticos, por ejemplo, tenemos a CIES de atención terapéutica a pacientes, Centro de Nutrición Infantil de Niños con Desnutrición, CIRI, Centro Integral de Rehabilitación Infantil con niños de diferentes patologías, Centro de Rehabilitación Neurológica Profesor Mario Parma, que atiende a niños con patologías de base y trastornos psicomotores, consultorios de la Universidad Salesiana de Bolivia, de atención a niños, adolescentes y jóvenes, AJAYU, que atiende a pacientes con diferentes trastornos clínicos y psicomotores, Residencia Los Almendros y Asilo San Ramón, en gerontopsicomotricidad con los adultos mayores. ¿Cómo están? Mi nombre es Isabel Guadalupe Alcón Domínguez. Soy psicomotricista de profesión. Me encuentro en la ciudad de Potosí trabajando en el Hospital Daniel Bracamonte, que es un hospital de tercer nivel. Trabajo en el área de rehabilitación, específicamente en el servicio de psicomotricidad, en el cual se aplican los diferentes ámbitos de intervención, como ser en el ámbito educativo, atención temprana neonatal, y en el ámbito reeducativo y terapéutico, cuando los usuarios presentan trastornos psicomotores. Hasta luego. Hola, soy Alcides. Elegí la carrera de psicomotricidad por el trabajo que se tiene con los niños y a la vez también por el trabajo corporal que llevamos durante los diferentes semestres. Soy egresado de la carrera. Durante mi experiencia tuve bastantes prácticas. Una de ellas fue en el centro CIES El Alto, en donde llegué a generar mayores conocimientos, empezando desde una observación y llegando hasta lo que es la intervención bajo una supervisión. La Universidad Salesiana de Bolivia, en La Paz, es la única que tiene la carrera de psicomotricidad a nivel licenciatura desde 2008 y cuenta ya con 14 promociones de profesionales titulados. Esta, a su vez, cuenta con la participación como delegada frente a la Organización Internacional de Psicomotricidad y Relajación en Francia, OIPR, lo que nos permite obtener una titulación a nivel internacional. Entonces, no esperes más. Ven e inscríbete ya. Para mayor información, entra a la página de la Universidad Salesiana de Bolivia. Nosotros te esperamos. On the dance. Nanaka Suyaksmawa. Ahora sí, tenemos espacio para responder 2 preguntitas de los comentarios. A ver cuáles tenemos ahí. Dice, yo tengo una consulta. Yo psicomotriz, ¿cómo me doy cuenta que mi formación corporal fue la correcta? Bueno, yo creo que seguramente fue la correcta porque fue la que fue. Entonces, en todas las universidades estamos haciendo una experiencia de la formación corporal. Depende de lo que ofreció la psicomotricidad, la carrera, y depende de cómo uno lo tomó. Entonces, creo que seguro es la correcta, lo que uno recibió, y después es cómo uno lo puede seguir profundizando. Nosotros muchas de las cosas que yo conté son cosas que ocurrieron después de muchos años de tener la carrera, y entonces hay una parte que cuando vos tomabas, Juan Pablo, para hacer una síntesis, había una parte que tiene que ver con la sistematización de la formación corporal. Y la sistematización uno lo va haciendo
Y realmente vamos mejorando la transmisión de la disciplina cada año con cada grupo de estudiantes, porque con cada grupo descubrimos alguna cosa nueva. Y decimos, esto no estaba, o algún texto nuevo, o algún juego que porque sale con los estudiantes, porque también nosotros nos zambullimos en una aventura, o sea que la formación se hace entre estudiantes y docentes, entre instituciones y estudiantes. Como nos zambullimos ahí en la experiencia, aparecen algunas cosas que son de la situación de encuentro con los estudiantes. Así apareció una vez un juego que era el juego de las minorías, y entonces jugábamos a ver quién pertenecía a qué minoría y cómo podía ser aplaudido por pertenecer a esa minoría por el otro. Entonces hay algo en la formación corporal que también tiene que ver con la posibilidad de albergar al otro, de albergar al otro diferente en sus variedades. Y eso surgió en una clase. Y bueno, y habrá otra clase que no surge eso y lo podemos retomar y que es mejor o peor. También depende de la formación, de cómo uno esté ese año. Algún año a alguno le toca pasar por una situación difícil y está un poco menos. A lo mejor igual alcanzó para que aprobara. Pero bueno, a lo mejor no pudo estar el 100% como hubiera estado si no estaba eso, pero uno tiene que poder acudir a esas jerarquías, ¿no? Si en un momento uno tiene que acompañar a la mamá que está viejita, y bueno, tiene que acompañar a la mamá que está viejita, y a lo mejor la formación baja un poquito, pero en ese aprendizaje que uno hizo de acompañar a la mamá, también aprendió algo que le va a ser útil para la formación. Entonces es una pregunta que es... me parece que uno sigue siempre formándose. Entonces, sí, siempre fue buena la formación y siempre hay algo más que aprender. Y en ese sentido, enlazo con otra de las preguntas, que era la de evaluación. ¿Me iban a poner esa? Pónganla. Dice, una pregunta. Sabemos que en la universidad la formación corporal es una asignatura más dentro de la malla curricular. Por lo tanto, debe ser el conducto regular de evaluación o exámenes. Según tu experiencia, ¿cómo se debería hacer la evaluación en formación corporal? Esa es la pregunta de nuestra licenciada Eliana. Bueno, Eliana, gracias por la pregunta. La formación corporal se evalúa y entonces para evaluarla tenemos que establecer cuáles son los criterios de evaluación. Muchas veces seguimos trabajando en eso, cuáles son los criterios de evaluación. Muchas veces los trabajamos con los estudiantes. Nosotros les pedimos parciales escritos, en donde lo que se da en esos parciales es un entramado entre la experiencia y la teoría, entre la experiencia y la reflexión que ellos pueden hacer de esa experiencia con aportes teóricos. Entonces son exámenes que tienen a mitad de año y a fin de año, porque la materia es anual, así que yo creo que hay que encontrar una manera de evaluar, y el estudiante tiene que saber en qué se evalúa. Por eso digo, hay criterios de evaluación que se pueden armar junto con el estudiante, con el grupo, y ahí ellos van diciendo, bueno, ahora volvimos a armar algunos criterios por la virtualidad, y ellos decían, bueno, un criterio puede ser cuánto uno participó en los foros o que participe de alguna manera en algún lado, porque por baja conectividad algunos no podían en algún lugar, pero que uno haya participado. Entonces eso era un criterio de evaluación. Otro era algo de la claridad en la posibilidad de hablar y cómo podía sostener algunas cuestiones ligadas a lo teórico, ¿no? Como hablar con una claridad, porque uno podría estar en la formación corporal solamente hablando de la vivencia. Y la formación corporal no es solamente decir a mí me pasó esto y me puse triste y me puse contenta y entonces me pasó, sino que hay una parte que uno cuenta eso y otra parte en que se separa y tiene que decir, encontrar el para qué y el por qué. Entonces uno de los criterios que ponían era si uno se había dado cuenta cuál era el por qué y para qué. En una de las preguntas, Eliana, les pusimos que hicieran que explicaran, hicieran una carta para quien ellos eligieran, que podía ser para un amigo, para el presidente de la nación, para los alumnos del ingreso, para los estudiantes del secundario, para un médico, para una directora de una escuela, para distintos que ellos eligieran, para un amigo, para la mamá, para el papá, en donde les explicaran qué hace el psicomotricista y cómo lo hace. Entonces, y eso ligado con lo que era la formación corporal. Súper interesantes las cartas que hicieron.
entramando algo de, por ejemplo, le contaban, a vos te parecerá raro que vamos a jugar, pero estamos jugando porque estamos aprendiendo esto y esto. Había otra pregunta que tenía que ver con el uso de los objetos, y entonces cómo se usan los objetos, pero también teóricamente qué dicen algunos autores de por qué y para qué. También vimos algo de Calmels, de Cerruti, de Lapierre y algo de Calmels sobre los objetos. Y también hay algún material que hemos escrito nosotras, que escribí yo o que escribieron otros colegas en relación a qué se está haciendo en la formación corporal. Entonces he escrito algunos en relación a lo técnico, ¿no? ¿Qué es lo que es esto que les decía recién del repertorio, de las variables psicomotrices, de la actitud psicomotriz? Entonces, poder contar, por ejemplo, qué es lo que ellos están construyendo de la actitud psicomotriz y cómo la están construyendo. Y no dejar solamente estoy construyendo una actitud psicomotriz, sino en qué te das cuenta que estás construyendo una actitud psicomotriz para el ejercicio de la práctica. O cómo te imaginas usar algo de lo que hicimos con algún destinatario. Esas también son preguntas que usamos en la evaluación. Por lo menos en la formación 2, porque es como están en la mitad, sería de la mitad de la carrera, porque ahí están ya vislumbrándose psicomotricistas. Al principio no van estas preguntas, uno está más en la propia experiencia, en una mitad está más mirándose próximo a ser psicomotricista, y en una última parte de la formación corporal acompañamos, como dije en la otra charla que tuvimos, Eliana, acompañamos a los estudiantes a hacer sus primeros ensayos de la práctica, y es qué les pasa cuando se encuentran con el otro, y hacer un acompañamiento de lo personal corporal en la salida. Y insisto, lo personal corporal incluye la palabra, o sea, también miramos qué dicen, cómo lo dicen, cuál es el relato, así que algo de eso. Bueno, muchísimas gracias, Licen, por toda su experiencia, por todos los conocimientos que nos ha brindado. Bueno, ya las demás preguntas que nos hicieron las vamos a responder en los comentarios. Y bueno, hasta aquí ha sido este conversatorio que tuvimos. Muchísimas gracias una vez más, licenciada, nos ha servido muchísimo. Bueno, muy agradecida por estar, un gusto estar con estudiantes y recién recibidos, egresados. Un cariño grande para Eliana y para docentes, que muchas veces me he cruzado con ellos en distintos lugares, con los docentes con los que ustedes están. Así que ha sido un gusto y ojalá que les sirva esto. Y otra vez digo, el que quiera seguir profundizando pueden mirar en la otra charla que tuvimos con Eliana, que hay algunas otras cosas que podrán abrochar. Así que muchas gracias, Juan Pablo, muchas gracias, Cintia, muchas gracias, Franz. Nos estamos viendo. Bueno, estamos entrando al espacio de retos. Yo soy Globalito. Comentarles, chicos, a todos, recordarles, ¿no?, que estamos con el reto Maniobras de Gravedad de esta semana. También decirles a todos que ya no falta casi nada, chicos. Así que anímense a subir sus videos. También recordarles que los retados de esta semana son el licenciado Tommy Salgueiro, la compañera Andrea Argandoña, como también Ailet Tapia Huasco, y un invitado especial, quien es Nando Claros. También recordarles lo siguiente: si eres o quieres ser Globalito, no olvides seguirnos en las redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube y TikTok. Cierro este espacio de retos, chicos. Conmigo será hasta otra oportunidad. Hasta la próxima.